a una pérdida. Ahora, muchas personas suelen pensar en el duelo solo con el fallecimiento de un familiar o de un ser querido, pero resulta que el asunto no es así. Básicamente, lo que nos pasa con el duelo es que el duelo es un proceso que se genera en toda pérdida significativa. ¿Qué significa eso? Que me cambio de país a otro país que no conozco, a pesar de que es una decisión propia y algo que me guste, ahí yo voy a generar un proceso de duelo. Que terminé una relación y me siento muy triste, tengo que hacer mi proceso de duelo. Todo esto tiene que ver con el proceso de duelo. ¿Y qué pasa aquí? Vamos a ver si puedo compartirles ya la pantalla. ¿Qué pasa aquí? Actualmente todos y cada uno de nosotros estamos atravesando este proceso. ¿Por qué? No puedo. A ver. ¿Por qué? Porque nosotros hemos perdido. No tengo habilitado el compartir pantalla. No me deja compartir pantalla. Pero bueno, continuando entonces, todos nosotros hemos tenido que vivir duelos en estos meses. La pandemia nos quitó la posibilidad de salir sin enfermarnos. Por ejemplo, nosotros ahorita nos estamos preparando para una tercera ola, entonces se aconseja que salgamos a comprar cosas ahorita para evitar que salgamos en estas próximas 3, 4 semanas. Ya puedes compartir si quieres. Ya, perfecto. Porque los contagios se están yendo muy arriba, sí, ya puedo compartir, muchas gracias. Entonces, hemos tenido duelos, pero me gustaría hablarles específicamente del duelo en relación a la muerte. ¿Por qué? Porque si bien el duelo es un proceso normal, en tiempos de COVID el duelo se nos complica. Ahora, ¿qué sería un duelo? ¿Qué es un duelo? El duelo se puede definir como una reacción normal y adaptativa ante la pérdida de un ser querido. ¿Qué pasa aquí? Aunque es una reacción normal, va a ser una reacción que venga cargada de mucha emoción, de mucha tristeza, en algunos casos de enojo, de resentimiento, porque Dios no respondió mis oraciones y mi familiar no se sanó. Y este evento, el duelo, lo que va a hacer es que va a transformar la vida de la persona, le va a mover todos los pisos, ¿sí? ¿Qué pasa? Es como un temblor que le rompe los edificios y va a tener que construir algo nuevo, algo diferente. Y ahí la importancia de este proceso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que pasar todo el proceso de duelo para considerarlo como algo sano, para que pueda fluir. Es la forma en que nuestra mente se adapta al dolor. Porque es importante entender que aunque la mente y el cuerpo están unidas, como nosotros sabemos, la mente tiene sus propios mecanismos de defensa y la mente necesita su ritmo para sanar, para lidiar con el dolor. Porque si la mente no lleva su proceso adecuado, generalmente, ¿qué va a pasar? Se va a quedar estancada en el momento antes de. ¿Y qué pasa aquí? No hay una forma en que nosotros podamos vivir antes de la muerte de nuestro familiar o antes de la muerte de nuestro ser querido. O sea, no hay forma en que la mente regrese al momento de antes. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo no genero mi proceso de duelo como lo debo generar, como de una forma sana y fluida, ¿qué va a pasar? Voy a quedarme atascado en ese proceso. Y si me quedo atascado en ese proceso, eso significa que con el tiempo mi salud, tanto físico como mental, se irá deteriorando. Porque es importante recordar, afecta a la mente, afecta al cuerpo. Entonces, el duelo no es placentero, no se siente rico, pero es saludable. Es un proceso que se debe llevar, que nos permite entender lo que nos está pasando, que nos permite darle nombre a la tristeza que estamos sintiendo, que nos da permiso de sentirnos tristes, porque tenemos razones para. Y para poder, y con eso, con esa capacidad de elaborar esas emociones, de expresarlas, nosotros podemos retomar la vida, adaptarnos a esta nueva existencia sin esta persona y en estas circunstancias tan especiales como la que estamos viviendo, ¿no? Ahora, desde esta perspectiva, el duelo tiene características, y una de las características que presenta son las reacciones tardías. Generalmente cuando a una persona le dicen, sabes que tu familiar falleció, podemos ver una variación de reacciones diferentes. Vemos que la persona se desmaya. Hay un síndrome, por ejemplo, que es poco común, que se llama el síndrome de corazón roto, que es que cuando tú le dices una noticia de este tipo a otra persona, la persona le da un paro cardíaco y se muere por el estrés que le genera la noticia, por ejemplo. Hay una reacción que recuerdo que vi una vez en Montemorelos, de un padre que se petrificó. ¿Qué significa esto? El padre perdió a su niña de 5 años, la niña murió, y se sentó, cuando el padre pues estaba con lo de la niña, parece que se quedó sentado y sus músculos se pusieron como si él fuera
como si él fuera una estatua, o sea, absolutamente contraídos, y él no te respondía, no te hablaba, no era, o sea, le hacías así, no respondía a los estímulos, era como si fuera una piedra. Esa es una reacción extrema, desproporcionada, que se puede dar también durante el proceso de duelo. Y hay una cosa muy interesante en el proceso de duelo. El proceso de duelo es definido por el dolor de la pérdida, pero los hombres y las mujeres lo experimentamos de forma diferente. En el caso de los hombres, lo más común en ellos es que se vuelvan hiperactivos. ¿Qué significa esto? Se encargan de hacer absolutamente todo lo que haya que hacer, y es difícil sentarlos a que tengan un tiempo tranquilos para que lloren, sino que tienen que hacer los papeles del funeral, tienen que mirar las cosas del banco, tienen que hablar con el abogado, tienen que encargarse del traslado, donde van a recibir a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Esta también es una forma de lidiar con el dolor. ¿Y por qué la menciono? Porque nosotros solemos asociar la tristeza y el llanto con el dolor. Y hay personas que en pleno funeral o en plena situación de crisis no van a llorar, sino que expresan su tristeza de forma diferente. De pronto no como ustedes la expresan, pero como a él le sirve o a ella le sirve. Y aquí vamos a un punto muy importante. No porque la gente no llore, la gente no está sufriendo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque todos vivimos el dolor de forma diferente, todos lo expresamos de forma diferente. Porque tú veas que yo no sufro no significa que yo no esté sufriendo, y hay que respetar eso. Nosotros no podemos exigir que en procesos de duelo la gente viva su tristeza de la misma forma que la vivimos nosotros. Cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su forma de vivir esa pérdida, de vivir ese proceso de duelo, ¿no? Y ahora, una de las preguntas que yo les hice en la encuesta era si es normal que algunos familiares del fallecido, especialmente que hayan sido cercanos, por ejemplo, esposa, por ejemplo, hijos, por ejemplo, papás, asuman los síntomas del fallecido. Y resulta que también es una característica que puede presentarse en el duelo y no se considera desproporcionada, o sea que suele ser frecuente. ¿Qué significa esto? Si resulta que mi familiar murió de paro cardíaco, de pronto, por ejemplo, la esposa puede comenzar a sentir que tiene presión en el pecho, que le falta el aire, y me voy a morir de un ataque cardíaco. Si resulta que mi hermana se murió de un derrame cerebral, de pronto yo voy a comenzar con subidas de dolores de cabeza muy fuertes, muy parecidos a los que ella sufrió. Es importante entender esto, las personas no están fingiendo el dolor, pero la mente, ante la angustia de la falta, o sea, ante la angustia de la pérdida, busca intentar conectar con esa persona, y de ahí aparece lo que es el síndrome del espejo, en cierta forma. ¿Qué significa? Que la persona, sin tener la enfermedad, el sobreviviente, comienza a experimentar los síntomas que tuvo el fallecido antes de morir. Y eso nos lleva a un punto muy importante. ¿Qué tan fuerte es la mente y el impacto del duelo, que no solamente afecta la forma en que la persona percibe su realidad, sino la forma en que su cuerpo reacciona al mismo? Y de aquí es muy importante tener algo en cuenta, la atención médica. Es muy importante que nosotros estemos pendientes de nuestro bienestar y el bienestar de las personas. Si somos nosotros, nuestro bienestar, cuidar en nuestra salud, estar pendientes de que no nos falte nada, de que de pronto nos tomemos todas las pastillas, de que estemos durmiendo adecuadamente. ¿Por qué? Porque el duelo desgasta al que está sufriéndolo. Y claramente, o sea, en el sistema de salud se considera más o menos que un 50% de las consultas en épocas así de fuertes tienen mucho que ver con procesos de duelo que no se elaboraron adecuadamente y generaron sus consecuencias a nivel físico y claramente a nivel mental, ¿sí? Entonces, no se trata de que yo perdí a alguien, se trata de que al perder a alguien se me viene encima un montón de cambios, un montón de cosas y un montón de consecuencias que tengo que ser consciente que son importantes y que yo tengo que darme tiempo para sanar. Y sobre todo también se presenta que la persona que sobrevive al fallecido suele modificar la forma en que se relaciona con sus amigos y con su familia. Hay cosas importantes a entender, y es que esto es normal. ¿Por qué? Porque la persona está en dolor, porque perdió a un ser querido. Ahora, lo que no es normal es que la persona se encierre en el cuarto y no quiera salir, se encierra en el cuarto y no quiere ir a trabajar. Y esto es importante entenderlo porque a veces los amigos comienzan con, ay, pero es que usted ya no sale con nosotros. Ah, es que usted ya no nos contesta el teléfono. Es que usted se volvió creído. Ojo, cuando una persona comienza a aislarse de alguien, generalmente eso implica que la persona está en dolor.
Y cuando yo me relaciono contigo, ese dolor se me activa. Entonces, ¿yo qué hago? Evito relacionarme con la gente para sentir que estoy un poco más tranquilo. Claro que eso es una falacia, porque entre más aislamiento, más dolor va a haber, ¿sí? Entonces, en este punto, entender que de pronto tu hijo ya no va a ser tan feliz como era antes, de pronto, de pronto la esposa ya no va a estar tan alegre, es normal, es común, es aceptable. Y una de las preguntas que yo les hice es si baja el deseo sexual. Resulta que el duelo también ataca la parte endocrinológica del ser humano. Y cuando una persona está en duelo, ¿qué pasa? Su nivel de deseo sexual disminuye significativamente. Y esto es muy común en problemas de pareja. Es que nosotros no tenemos sexo. Y cuando vamos mirando qué pasa, la pareja que no tiene deseo sexual está generalmente elaborando algún tipo de pérdida, algún tipo de duelo. El asunto es este, volvemos a lo mismo. Si nosotros elaboramos un duelo saludable, podemos llevarnos hasta un año y medio más o menos elaborándolo, pero si nosotros no elaboramos ese duelo, hay personas que viven 30 años en un duelo crónico. Y eso significa que por 30 años su deseo sexual va a estar gravemente afectado. Su vida va a estar gravemente afectada. No sé si ustedes han conocido, son muy comunes esas mujeres, o por ejemplo aquí en Colombia son muy comunes. Estas mujeres que se casan con sus maridos, viven unos 3, 5 años con estos maridos, con estos esposos, y resulta que el esposo muere y pasan 30, 40 años y nunca se vuelven a casar. Y cuando tú hablas con estas abuelitas, los abuelitos son, sí, mi marido y yo hacíamos esto, siguen hablando de su esposo como si su esposo en cierta forma estuviera vivo o se hubiera muerto hace 2 días. ¿Qué pasa? Son mujeres que quedaron atascadas en su proceso de duelo y he ahí la causa de que no pudieron volver a retomar su vida y pasan 30, 40 años solas, viviendo en un matrimonio que ya, entre comillas, no existe, ¿no? Entonces es muy importante entender eso. El duelo, aparte de la tristeza de mi pérdida, afecta la forma en que yo veo la realidad, afecta la forma en la que yo me relaciono con la gente. Y por eso es muy importante tenerle paciencia a las personas que están a mi alrededor, que están sufriendo un proceso de duelo. Y sobre todo, yo también les hice esta pregunta, que se vuelven muy agresivas, hay mucho nivel de hostilidad, pero no estamos hablando de hostilidad de agarrarte a puños, eso ya es un problema y hay que buscar ayuda, obviamente, eso no se puede hacer. Pero es muy común que las personas que estén en duelo sean altamente irritables. ¿Por qué? Porque las emociones humanas, en el abanico de emociones primarias del ser humano, el enojo se activa cuando yo estoy en dolor, el enojo se activa cuando yo me siento atacado, ya sea subconsciente o conscientemente. ¿Y esto qué significa? Significa que como yo estoy en dolor y ese dolor no se ha resuelto, yo voy a reaccionar de forma irritable, de forma enojada. No se trata de justificar el enojo de las personas a mi alrededor, para nada, pero se trata de entender que una persona que es muy enojona es una persona que está en altos niveles de dolor. Eso no justifica la conducta, pero cambia un poquito la cosa, porque entonces ya no es que yo tenga un carácter muy fuerte y por eso siempre me enojo. No, es que estoy en dolor, estoy vulnerable y cuando tú vienes y me dices esto, yo explico, ¿cierto? Estoy en dolor. Entonces es muy común esa agresividad, agresividad hacia los médicos, hacia los amigos, que no llevaron, hacia la familia, que no ayudó, hacia Dios, ¿por qué? Porque he permitido que mi familiar se muriera. Porque si nosotros nos cuidamos tanto, nosotros si nos infectamos y la gente que está en la calle, que no usa tapabocas, no se muere. Sí, este tipo de cosas. Y un ejemplo claro de esto lo podemos ver en el libro de Job en la Biblia, cuando Job le reclama a Dios y cuando Job se enoja con Dios y habla con Dios, expresa justamente esto, expresa esa hostilidad, esa angustia hacia Dios de por qué le pasó todo lo que le pasó. Es una historia muy bonita y muy adecuada ahorita a tiempos de pandemia, porque en cierta forma Job vivió una crisis absoluta en menos de un día, ¿no? Es una historia bastante interesante, la historia de Job. Y otra cosa que puede presentarse en el duelo es la depresión con agitación. ¿Qué significa esto? La persona de muchísima tristeza, de no querer hacer nada y luego estar muy agitado. De que estabas en la casa, estábamos todos bien, todos tranquilos, de pronto le hablas y le dices algo normal y, ay, pero ¿por qué usted me dice eso? Y bla, 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 y comienza a haber mucha intensidad. Tiene que ver con esto también. Entonces, es importante tenerlo claro, es un proceso natural, es un proceso que nos ocurre a todos, pero es importante ser conscientes de este proceso. ¿Para qué?
para que nosotros podamos fluirlo adecuadamente y que podamos vivirlo de la forma más saludable para que el dolor no se nos atasque. ¿Por qué? La muerte no es el problema, ¿sí? Si tú te murieras mañana y pudieras venir a cenar a la casa al día siguiente y retomar tu vida y ir al restaurante, ir al trabajo y todo lo demás, no había mayor problema. A nosotros lo que nos duele no es la muerte, nos duele la ausencia, ¿sí? Y en ese tipo de situaciones, el proceso de aceptación de esa ausencia genera demasiado dolor, físicamente genera dolor. Y de ahí la importancia de estar pendientes, de reconocer ese dolor, de tenerme paciencia, de ser compasivo conmigo mismo para poder elaborar esto de la forma más sana, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los predictores de una mala evolución de un duelo? Por ejemplo, vamos a ver varias cosas acá. Primero, que sean pérdidas múltiples o inciertas. Se han dado casos en COVID donde yo conozco lamentablemente el caso de una persona que aprecio mucho, donde su papá, no, donde su abuelo, su tía, su papá, a todos los dio COVID, pero ellos tres terminaron en el hospital entubados y en menos de un mes se murieron 2 de 3. Gracias a Dios el papá acá pues ya salió del hospital, tiene múltiples problemas debido al COVID. Pero ¿qué pasa con esta mujer? Y eran personas muy cercanas a ella. Se le murió el tío, se le murió el abuelo. Ella entró en una depresión muy grave al punto de que la tuvieron que hacer por 3 días porque estaba demasiado descompensada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las muertes son muchas y son inciertas, o sea, son inesperadas, tipo COVID, que no, por ejemplo, en mi caso, papá era una persona relativamente muy saludable y le dio COVID el miércoles, el viernes, el domingo entró al hospital y 2 días estuvo tranquilo y al siguiente día fue entubado y murió un mes después, ya cuando estaba pues inconsciente. No era una muerte esperada. Nosotros sinceramente pensábamos que él se iba a recuperar con la ayuda de Dios. No fue el caso. Dios sabe cómo hacer las cosas. Pero ¿qué pasa? Es muy diferente cuando tu familiar está en un proceso por cáncer, está en un proceso por diabetes, está en un proceso por X enfermedad, donde tú tienes el tiempo o tu mente tiene el tiempo de ajustarse a la posibilidad de que esta persona va a fallecer. Cuando es un accidente de tráfico, cuando son varios de tus familiares que mueren, el asunto es muchísimo más doloroso. De ahí lo inesperado. Cuando una muerte es inesperada, un asesinato, una muerte por COVID, el trauma es mucho mayor para la persona, ¿no? Ahora, a nosotros nos suele doler más cuando se mueren los niños o cuando se mueren los adolescentes. Solemos pensar que pues las personas adultas mayores pues tuvieron la oportunidad de vivir su vida, es muy doloroso que fallezcan, pero ellos vivieron, no se espera que un niño de 1 año se muera, no se espera que un muchacho de 14, 15 años muera. Esas muertes suelen también doler bastante. Y hay una cosa vital acá y es el hecho de la edad del doliente. Quien sobrevive a la muerte de una persona suele tener mayores problemas si es muy joven o si es muy adulto. ¿Qué significa esto? Si tenemos a una pareja que tiene 2 hijos de 5 y 7 años, por ejemplo, y les da COVID a todos y fallece el papá, es muy importante que se le ponga atención a esos niños, porque al ser tan pequeños, aunque ellos no comprenden la realidad al 100% de la pandemia y todo lo que está pasando, los niños son receptores de las emociones humanas. Y son receptores de esas emociones, pero no las organizan bien, como todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa aquí? Niños muy pequeños en proceso de duelo son niños que pueden desarrollar conflictos fuertes más adelante y de ahí la necesidad de ponerles más atención, de hacer mayor acompañamiento con ellos. De la misma forma, las personas muy adultas. O sea, personas pónganle que de 70 para arriba, cuando tienen un fallecimiento, como en estos casos donde muere tu esposo infectado por COVID y tú ni siquiera recibes el cuerpo, en muchos casos les entregan las cenizas, en otros ni siquiera las cenizas les entregan. No tuve el poder de decir pues despedirme, ni siquiera puedo ver su cuerpo. Ese tipo de situaciones hacen que el proceso de duelo se vuelva mucho más violento y muy, muy doloroso, porque al no poder tener el cuerpo de tu familiar, al no poder velarlo, al no poder estar cerca del resto de tu familia y ver que en realidad, o sea, ahí está su cuerpo fallecido, dificulta aceptar la realidad.
Y eso también es aplicable para aquellas personas que viven en otro país y que cuando dio la pandemia, su familia que estaba en su país inicial de residencia, perdieron familiares y no pudieron asistir a los funerales. No pude ir a ver a mi padre que estaba enfermo, no pude ir a mi madre, no pude ir a mis abuelos, a mis hijos. Porque recordemos que no todos tenemos la fortuna de vivir en el mismo país. Y se aplica exactamente lo mismo. Yo pude haber visto el funeral online, pero el hecho de no haber estado ahí afecta y me genera un poquito de resistencia en eso, ¿no? También es importante tener en cuenta cómo hemos reaccionado a duelos anteriores. Si hemos tenido pérdidas anteriores, hemos reaccionado de una forma sana, triste pero sana, o hemos reaccionado de una forma que se nos complica, ¿no? Bueno, rápidamente, porque aquí hay que avanzar un poquito, el proceso de duelo suele diferirse en diferentes partes. Y como se dan cuenta acá, el duelo tardío puede durar de 2 a 4 años cuando no se elabora adecuadamente. Pero estamos hablando de que el duelo latente puede durar hasta que tú mueras. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes, Dios no quiera, se les muere una persona hoy y tú tienes 20 años, eso significa que puede llegar a los 80 todavía en un proceso de duelo. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, aquí era la parte donde yo quería llegar. Esto que ustedes están viendo aquí es una ejemplificación de cómo se comporta el proceso de duelo según Kübler-Ross. Iniciamos primero con la etapa de la negación. Y la etapa de la negación es la etapa donde nosotros recibimos la noticia y la mente en cierta forma, no, esto no es posible, esto no está pasando, esto no es real, ¿sí? Algunos reciben la noticia y la aceptan con facilidad, otros no, otros se desmayan, otros les da el síndrome del corazón roto. Pero algo a entender en esta etapa es que le está dando a la mente como un momentito para volver a agarrarse de la realidad. He tenido la oportunidad de ver cuando dice la noticia a algunas personas pues, que su familiar falleció, la respuesta de otros, no, es mentira, usted me está diciendo mentiras. Y la persona, usted tiene que aceptarlo, está en la realidad. No. Cuando nosotros estamos apoyando a alguien en un proceso de duelo o incluso cuando lo estamos viviendo, es importante dejar que la persona viva su etapa. O sea, si una persona está, no, esto es mentira, tú me estás mintiendo, eso no es cierto, y tú comienzas, sí, le estoy diciendo, acéptelo, estamos haciendo algo completamente dañino. Más bien, es importante entender algo. La etapa de la negación como tal puede durar de minutos a horas, pero nunca dura días. Es muy raro, o sea, es exageradamente raro. Y generalmente cuando la etapa de negación está durando días, ya hay que llamar a profesionales de salud mental porque la persona puede estar en riesgo ahí. O sea, eso es una rareza, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Es muy importante entender esto. Cuando nosotros tenemos que involucrarlos en darle la noticia a alguien o cuando estamos en dolor, ¿qué hacemos? Buscar un lugar donde sea seguro, donde la persona esté tranquila, donde la persona se pueda sentar y donde la persona pueda hablar, pueda decir que está, pueda gritar, estoy enojado con Dios, estoy triste o no lo creo, y dejar que la persona viva, que la persona exprese sus emociones. Ahora, esa es la clave de un proceso de duelo saludable. ¿Por qué? Porque estos eventos, por ejemplo, la muerte de un familiar en este caso, la muerte del familiar en este caso, ¿qué pasa? Generan muchísima tensión interna en la persona, generan muchísima presión emocional. Y cuando yo le permito a la persona hablar conmigo y expresar sus emociones sin filtro y sin juzgar a la persona, estoy ayudando a que esa presión que se le acumula en el pecho salga. Si bien no le voy a quitar el dolor al escuchar, lo voy a ayudar a recuperar, a que él recupere un poco más, o ella, un poco más de sentido de control tan necesario en este proceso, ¿sí? Entonces, la negación es totalmente normal. Algunos le llaman shock, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Aislamos a la persona en un cuartito, en una oficina, donde la persona esté tranquila, donde la persona sienta que puede llorar todo lo que necesite. No regañamos a la persona, no forzamos a la persona a aceptar la realidad. Aquí no se trata de lo que tú quieras o de lo que tú piensas, es lo que la persona necesita. Entonces, ¿qué significa? Si, por ejemplo, ustedes han tenido la mala noticia de enterarse de la pérdida de un familiar en hoy, mañana, o todavía están como con dificultades para aceptar eso, váyanse a un lugar donde ustedes estén cómodos, al jardín de su casa afuera, solitos, y lloren, y grítenle al cielo, y díganle a Dios, enójense si quieren con Dios,
pero sáquenlo y díganselo. Eso es muy importante. La expresión emocional es vital para que podamos pasar a la segunda etapa. Y la segunda etapa es conocida como enojo en muchos o en la ira. Aquí, ¿qué pasa? Se despierta la cólera, se despierta la indignación, se despierta el resentimiento, se despierta el enojo. Se despierta el enojo contra los médicos que no atendieron a mi familiar de forma adecuada. Se despierta el enojo porque no le pusieron el ventilador que necesitaba. Se despierta el enojo porque ¿por qué Dios no me escuchó si era tan buena persona y no merecía que esto le pasara? ¿Sí? Y como les digo, eso lo podemos ver perfectamente en el libro de Job. Ahora, todos pasamos por todas estas etapas. Todos pasamos por la etapa de ira, pero algunos lo manifestamos de diferente forma. Algunos somos más pasivo-agresivos, algunos sentimos el resentimiento, pero lo hablamos con Dios. Algunos sentimos el enojo, pero lo trabajamos desde nosotros mismos. Es importante entender que aquí el enojo y la cólera, la indignación y la ira no necesitan una razón de ser. Hay muchos procedimientos donde los médicos lamentablemente se equivocan, cierto, pero aunque el médico hubiera estado perfecto, aunque hubiera sido realmente bien atendido, va a llegar un momento en tu proceso de duelo donde tú vas a sentirte enojado. No estoy hablando de iracundo, no estoy hablando de golpear a todo el mundo, eso sería ya una bandera roja, algo de que ahí hay problemas, pero sí va a llegar un momento donde tú te enojes con el gobierno porque es que no intervino bien y si el gobierno hubiera tomado medidas nosotros no estaríamos como estamos. Te enojas con la gente que ves en la calle porque no tienen el tapabocas y este tipo de reacciones son completamente normales y volvemos a lo mismo, estamos en contexto de dolor, estamos muy enojados, estamos muy iracundo. ¿Por qué? Porque nos duele. Ahora, en esta parte, cuando una persona está pasando por estas etapas, cuando estoy molesta porque no pude viajar a mi país para poder ir al funeral de mi familia, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Hay que aceptar ese enojo. Especialmente en ambientes cristianos, cuando he tenido la oportunidad, bueno, yo generalmente me he movido mucho en ambientes cristianos, desde muy pequeña, en ambientes, pues sí, cristianos. ¿Qué pasa? Muchos cristianos se sienten muy culpables, están enojados, y uno no puede estar enojado porque es cristiano. No, uno tiene que aceptar que uno está enojado. Cuando tú sientes estas emociones de enojo, de ira, en este contexto, y tú no aceptas tus emociones, las emociones suelen volverse más grandes. Al aceptar la ira no significa que yo voy a ir y le voy a pegar un par de puños al presidente. No implica eso. Significa identificarla, entender que estoy enojado porque me duele, porque lo que pasó no fue justo, y buscar una forma de expresar ese enojo de forma saludable, sin herirme yo, sin herir a las personas a mi alrededor. Porque, ¿qué pasa? Cuando nos tendemos a comer el enojo en esta etapa, con el tiempo, lo que vamos a hacer es que ese enojo que nos comimos, lo vamos a proyectar en acciones en contra de mí mismo, en acciones que me van a autodestruir, en no cuidarme, en no comer adecuadamente, se me olvidó tomarme las pastillas, en de pronto irme a tomar alcohol o de pronto meterme en relaciones que me van a hacer daño a mí. Todo enojo que no se digiere es enojo que se vuelve contra mí. Y no estamos hablando de una perspectiva literaria o poética, es que es real. Porque si el enojo no se elabora, el enojo queda y tú no puedes tapar el esconder. Ahora, cuando se presenta el enojo significa que el shock ya estamos aceptando la realidad. Sin embargo, a medida que vamos tomando un control sobre ese enojo, esa molestia que sentimos, caemos en un valle que es el valle de la negociación. Ahora, la negociación es algo que en procesos de duelo es completamente innecesario y no sirve, pero, o sea, no tiene ningún propósito. No es como que yo pudiera negociar con la muerte, por favor, no se lleve a mi familiar, ¿no? Pero, por ejemplo, esa tendencia de negociar con Dios, Señor, si tú salvas a mi familia, yo te prometo que me bautizo, yo te prometo que comienzo a leer la Biblia. Este tipo de acciones, aunque no tienen un efecto real en la realidad, valga la redundancia que vivimos, le permiten a la mente sentir que está en control de su situación. Porque una de las cosas que más afecta a la mente humana es el hecho de sentirse que no está en control. ¿Sí? Entonces, en este aspecto, totalmente normal. Y ¿saben algo? Es súper interesante el hecho de que Dios no nos condena por expresar ira, por el intento de negociación.
En el libro de Job, cuando Job entra en este discurso y se enoja con Dios y le dice a Dios, pero si yo, pues, o sea, si yo fui tan buen cristiano, no sé por qué me está haciendo esto. Dios le habla y Dios le ayuda a entender a Job qué es lo que está pasando y cuál es el contexto de toda la situación para que Job pueda seguir adelante, ¿no? Y eso es muy bonito porque eso implica que Dios está dispuesto a escuchar tu enojo, Dios está dispuesto a escuchar tu ira, Dios está dispuesto a escuchar tu tristeza, aunque de pronto no sea lo más bonito, Él está dispuesto a ayudarte a entenderla. Y eso a mí siempre me ha parecido un asunto muy bonito. Ahora, estas no son las etapas difíciles del duelo. La etapa más dura del duelo es la depresión. Y hablamos de depresión es porque, como se dan cuenta, la curva sufre una depresión, no una depresión emocional, ¿sí? Es diferente. En este punto es importante diferenciar la depresión como etapa de duelo a la depresión como trastorno emocional. Un duelo no es una depresión emocional. Es importante hacer esa diferenciación. La depresión es un trastorno que afecta múltiples áreas. Para que tengan una idea, la depresión, los síntomas de la depresión, el 69% de los síntomas de la depresión son físicos. Hay muchas personas que están en depresión y ni siquiera saben que están en depresión. Porque la gente suele pensar que estoy deprimido porque lloro mucho. No, llorar mucho no significa que tengas depresión. ¿Sí? Entonces, en este punto en específico es cuando ya la realidad te cayó encima. Cuando intentaste hacer el funeral y no pudiste, no te entregaron el cuerpo, solo te entregaron las cenizas, no te pudiste despedir, ni siquiera te dieron la ropa con la que tu familiar llegó al hospital porque estaba contaminada. No tienes nada. Y estás encerrado en tu casa porque no debes salir, no puedes reunirte con tus otros familiares, tienes responsabilidades que cumplir. Y aquí es donde la tristeza de la ausencia se presenta totalmente. En aspectos de duelo, nosotros tenemos que entender algo, y es que el primer año después de la muerte de la persona es el año de llorar. Es el año de sentarme en mi cama y llorar porque mi familiar ya no está. Es el hecho de sentarme en el balcón y pensar en el esposo que falleció, en el padre que perdí. Y llorar. Y llorar hasta que me acabe el rollo de papel higiénico de sacarme las lágrimas. ¿Por qué? Porque a diferencia de un periodo de depresión, o sea, de un trastorno de depresión, durante el proceso de duelo, la capacidad de expresar el dolor, eso es lo que me permite sanar. Cuando una persona fallece, nosotros solemos asociar a la persona a su muerte y no a su vida, ¿sí? Entonces podemos pensar en el esposo que falleció porque pues, se le dio una complicación por COVID y tener la situación y que injusta es la vida. O podemos pensar en la vida que la persona que murió tenía, ¿sí? ¿Por qué es tan complicada la etapa de la depresión? Porque aquí lo que yo pienso, en lo que yo me centro es en el hecho que murió y la falta que me hace. Y en esta etapa se pueden generar múltiples complicaciones. Una complicación que suele ser frecuente, por eso les puse ahí escuchar las voces que el fallecido te llama, es que, por ejemplo, la esposa se está cepillando el pelo en el espejo y de pronto por un ladito le pareciera ver la cara de su esposo muerto y voltea y ya no está. O de pronto la esposa va caminando por la calle para ir a hacer sus compras y de pronto como que escucha que la voz del esposo la llama de lejos y voltea y su esposo no está porque pues su esposo está muerto. Algunos suelen confundir esto con es el diablo. Son los espíritus que me están molestando. No, para nada. Hay un mecanismo de la mente que se llama compensación. Es conocido como uno de los mecanismos de defensa de la mente, que son las herramientas que la mente tiene para lidiar con la realidad. Y que cuando la mente siente que hay algo que me falta, que me está causando mucho dolor, la mente busca reproducir en mí, en base a los recuerdos que yo tengo de esa persona o de ese elemento, busca reproducir, digamos, el sonido de su voz o de pronto cómo se veía. ¿Para qué? Para intentar mitigar un poquito el dolor que siente la persona ante la ausencia de su fallecido. Aclaremos, no todos viven esto, pero sí es un fenómeno frecuente. Y es importante entenderlo como lo que es. Como el hecho de que extraño demasiado a mi esposo, extraño demasiado a mi hijo. Ahora,
es importante entender esto. Cuando yo les estoy hablando de este fenómeno es que van por la calle y pronto, ¡ah, Juanita! Y volteas y no hay nadie. O que viste por el reflejo y ya no ves. Eso es común y suele durar un par de días si estamos hablando de un duelo acabado. Lo que no es normal es que mi fallecido se me aparezca y comience a hablar conmigo y tenga conversaciones conmigo. Eso no es normal. Que yo esté en mi casa y que de pronto vea a mi fallecido sentado ahí en la sala caminando y leyendo un libro, eso no es normal, ¿sí? Lo normal es que de pronto por ahí creí que lo vi, pero no era. De pronto escuchar por ahí que me llamaba y resulta que no era. Eso es normal. Hay que hacer, es muy importante hacer la diferenciación. Entonces, ¿qué pasa? También aquí en la depresión, como la ansiedad es tan fuerte y la ausencia es tan dura, en muchos aspectos puede pasar que los familiares cercanos o incluso los amigos cercanos a la persona que falleció quieran morir para reunirse con su familiar. Y aquí hay una cosa muy importante. Cuando hay fallecimientos y hay niños pequeños, es importante recordar que los niños son mansos, no mensos. ¿Qué significa eso? Hay que explicarle a los niños lo que está pasando. Hay que explicarle a los niños que su abuelito falleció por una enfermedad que no permitió que lo enterráramos, que es una situación muy dura y que si ellos quieren, si quieren que hablemos del abuelito y todo lo que el abuelito les enseñó y vivimos, lo podemos hacer. Hay que explicarle a los niños. A veces la gente suele pensar que como son niños no entienden o como que son niños no los afectan, pero los niños se pueden afectar muchísimo en esta etapa de la depresión. Suele ser muy dura para ellos y más porque no tienen, digamos, no tienen tanto control como se supone que debe tener un adulto sobre su componente emocional y entonces a veces sienten mucho y no saben cómo expresarlo. Se vuelve muy común en esta etapa que los niños tengan pesadillas, que los niños sueñen con su fallecido, que los niños tengan problemas de atención, que no quieran comer y especialmente la parte en adultos del deseo sexual se agrava mucho entre lo que es la ira y la depresión, ¿sí? Ahora, cuando una persona está en este proceso de duelo, manifiesta tanta cantidad de dolor, en este aspecto es cierto. Y terminamos después con la etapa de la aceptación, que es la tranquilidad de saber que tuve esta persona en mi vida, agradecerle a Dios por haber podido ser padre, ser hija, por haber podido ser esposa, esposo de esta persona, por haber podido ser madre de esta persona y entender algo. Cuando una persona fallece, siempre se lleva parte de nuestro corazón y eso no va a regresar. Pero esa parte, ese huequito que la persona nos quitó al fallecer, en cierta forma, se va a llenar con la vida de esa persona, con lo que yo digo que es la presencia emocional. Nosotros en el proceso de duelo tenemos que aceptar el hecho de que la persona ya no está físicamente y tenemos que comenzar a vivir con el hecho de que la persona existe emocionalmente. ¿Qué significa eso? Que mi papá vive en mí, en las enseñanzas que me dio, en las experiencias que vivimos juntos, en la influencia que tuvo en mí como persona. Esa es la presencia emocional de papá que yo necesito aceptar, ¿sí? Y este es un proceso complejo, es un proceso un poco difícil, pero cuando logramos salir de este proceso de forma saludable, ya en la parte de la aceptación, al pensar en mi familiar, puede que sienta tristeza, pero ya no voy a pensar en la muerte, en que el COVID se lo llevó, en que el COVID me lo quitó, sino que voy a pensar en su vida, voy a pensar en lo bonito que compartimos, voy a tener esa melancolía, pero voy a poder comenzar a reír otra vez y disfrutar cosas otra vez, porque por ejemplo en la depresión es común sentir culpa. Resulta que teníamos planeado un viaje y ahora me toca a mí hacer el viaje solo y él venía conmigo y yo siento ese viaje, estoy llorando porque él debería estar conmigo, ¿sí? En la época de aceptación no es así. El llanto disminuye significativamente, pero ahora pasamos, en vez de centrarnos en lo que ya no tenemos, en el dolor de la persona que sigue estando ahí, ahora un poco más suave, más como más por debajo de la cortina, vivimos en honor a la persona que falleció, ¿no? Esto era lo que les estaba explicando. Ahora, esto vamos a avanzarlo un poco más rápido porque hay una parte que me gustaría tener claro acá. En relación a procesos de COVID, ¿qué necesita una persona experimentando un duelo por COVID? Primero, que sea escuchada activamente. No vamos a juzgar. Si nosotros vamos a apoyar a una persona que está en proceso de COVID, necesitamos permitirle a la persona que se exprese
Pero ¿qué también necesitamos? Necesitamos, aparte de identificar esas necesidades que yo ya les comenté, algo muy importante, dar un espacio, ya sea una videollamada, ya sea una reunión entre la familia que está regada por todo el mundo, donde se haga una ceremonia para honrar la vida de la persona fallecida. Porque si yo no puedo ir al funeral, si yo no puedo estar presente en el entierro, al menos la videollamada de hacerme partícipe de una realidad más clara para mí. En el caso de papá, por ejemplo, cuando él falleció el 29 de noviembre del 2020, de un paro cardíaco por complicaciones después de estar entubado por un mes. La organización donde él trabajaba, una reunión que duró casi 3 horas. La reunión era de 1 hora, pero duró casi 3 horas. ¿Por qué? Porque se conectó muchísima gente, se conectó personas y todos querían hablar y todos compartieron cosas, compartieron enseñanzas. Mi papá fue maestro, fue rector, entonces compartieron enseñanzas que les dio, compartieron experiencias que vivieron, que para ellos son muy, pues muy impresionante, muy edificante para ellos. Y aunque fue mi papá el que murió, también fue la pérdida de mucha gente que lo quiso. Y este tipo de reuniones ayuda a sanar, ayuda a unificar en un dolor y ayuda a que nos centremos en la vida y no en la muerte de la persona que falleció, y nos da ese espacio de poder hablar, ¿no? Que es muy importante. Y en esto, si bien, pues por ejemplo, en el caso de papá, se hizo esta reunión, algo muy importante después de que esperemos que el COVID decida dejarnos en paz, sería que si tú no pudiste ir al funeral de tus padres o al funeral de tu hermano, después del COVID, se programe una reunión cuando ya sea sano, cuando ya sea menos peligroso que nos vamos a volver a reunir, una reunión que tenga la familia ya todos en conjunto para honrar o en memoria de la persona que falleció, como para darle ese cierrecito ahí. Eso es bastante saludable. En el caso del duelo normal, acá es cuando la persona presenta sus síntomas, llora todo lo que tiene que llorar, pero puede readaptarse a su vida, puede seguir adelante. Y muy importante también es que suele ser breve. Máximo es año, año y medio, pero puede durar literalmente 4 meses. Hay personas que tienen un duelo de 3 meses, o hay personas que su familiar muere y comienzan el proceso de duelo solo después de 5 meses del fallecimiento. Nosotros tenemos una vecina que su esposo le dio gripa, eso fue hace como 4 años, le dio gripa y pues no se cuidó y terminó en el hospital y falleció por una pulmonía, algo totalmente inesperado. Y hablando con ella, ella me decía, mira Charlotte, yo solo comencé a hacer el duelo cuando a los 5 meses unos amigos me llevaron, me dijeron, usted se va a emborrachar con nosotros. Dice, yo me emborraché y yo comencé a llorar, todo lo que no había llorado en 5 meses. Y aquí hay un punto muy importante. En el caso de mi vecina, eso estuvo completamente mal. ¿Sí? El alcohol no ayuda en procesos de duelo, o sea, nos afecta, más físicamente afecta al cuerpo. ¿Qué pasa? Hay que darse tiempo de llorar, hay que darse tiempo de sentir tristeza. Y una de las recomendaciones para llevar un proceso de duelo es que apenas yo me siento listo, si es que la persona falleció en mi casa, o sea, es de mi casa, apenas yo me siento listo, no esperar, reunirnos con la familia que sí vive en la casa o que está ahí, y bueno, quién se queda con qué del fallecido, y lo demás sacarlo de la casa, mandarlo a la iglesia, mandarlo a la beneficencia, regalarlo. Quedarnos con las cosas del fallecido en la casa no ayuda, no es algo saludable. Yo puedo escoger algunas cositas y quedarme con eso, pero la idea es que la ropa, la mayoría de cosas salga y sea regalada a otras personas. ¿Por qué? Porque si no, yo me voy a aferrar a que la presencia todavía está, y la verdad es que la presencia ya no está. Pero eso es importante hacerlo con la gente que está a mi alrededor, que está cerca mío, ¿no? Y otra cosa muy importante en este proceso son las fotos. Cuando fallece un familiar y yo tengo fotos de ese familiar en mi casa, en la sala, al ver las fotos duelen. Entonces, una recomendación que para facilitar estos procesos de duelo es el hecho de cubrir las fotos con una tela negra, o en dado caso quitar todas las fotos, guardarlas, y una vez yo me sienta como más saliendo del periodo de depresión para aceptación, vuelvo a poner las fotos.
¿Por qué? Porque la foto es como una extensión de la presencia de esa persona. Y yo necesito aceptar que esa persona ya no está. Ahora, todos vivimos el duelo de forma diferente. Todos lo experimentamos de forma diferente. Pero el duelo suele ser significativo para la persona cuando es un vínculo cercano, cuando es un vínculo importante, ¿no? Y de esa forma, no todos vamos a durar una hora, un año y medio. Podemos durar 4 meses, 5 meses y la intensidad variará en base al vínculo que yo tuve con esa persona, ¿no? Y también tenemos lo que se llama el duelo patológico. Y este duelo es cuando yo no acepto la pérdida, cuando yo no acepto que mi familiar murió, cuando yo me lo imagino desde viaje, cuando yo me enojo con Dios y ya no vuelvo a hablar con Dios porque es que es culpa de Dios, cuando yo no acepto que la vida es vida y la vida implica muerte, ¿sí? ¿Esto qué va a pasar? Cuando llegue el cumpleaños de mi fallecido, cuando llegue el aniversario de bodas, cuando llegue Navidad, yo me voy a poner muy mal. ¿Por qué? Porque al no hacer este proceso, las fechas especiales se vuelven fechas muy dolorosas, se vuelven fechas que me generan crisis. Y es también en este aspecto central tener algo. Cuando yo no desarrollo un duelo adecuado, yo puedo generar trastornos emocionales más allá de la depresión, más allá de la ansiedad. Se pueden generar crisis múltiples si esto no se elabora. Entonces es muy importante que nosotros estemos pendientes de nuestra salud mental durante este tipo de procesos para que podamos evitar complicaciones más adelante. Yo tuve la oportunidad de trabajar con una muchacha en Costa Rica y cuando estaba haciendo ella desarrolló una depresión psicótica debido a la muerte del papá. Una mujer completamente normal. Quedó en esa padre muere, ella era muy cercana al padre, la mujer no elabora su duelo. ¿Y qué pasó? Llegó un momento donde la tristeza era tanta, y el estrés en el que vivía esta mujer por su proceso era tanto que tocó internar en el psiquiátrico porque comenzó a tener alucinaciones. Uno no tiene que ser esquizofrénico para tener alucinaciones. El caso de la depresión una crisis psicótica con depresión también, todos somos susceptibles a tenerla. Pero lo importante es no llegar a ese punto. Lo importante es que nosotros podamos entender que el duelo es un proceso natural, entender que el duelo, aunque es doloroso, es un proceso de sanar y sobre todo aprender a ser más unidos, aprender a ser más humanos. El hecho de que yo estoy viendo a alguien llorar no significa que yo vaya a juzgar a la persona. El hecho de que mi familiar muera y yo llore no significa que yo no tenga fe en Dios. Cuando hay alguien en dolor, ¿saben qué tenemos que hacer? Tenemos que apoyar, tenemos que acompañar. Y muchas veces eso significa quedarte callado y preguntarle a la persona, dime tú qué necesitas de mí. Y si yo estoy en un proceso de duelo, ¿eso qué significa? Que yo debo tener también la conciencia de que es mi salud, es mi vida, y que yo si necesito pedir ayuda, la debo pedir. En mi caso, ¿qué pasó? Cuando papá falleció, literalmente en la noche, nosotros nos enteramos como a las 2 de la tarde que él había fallecido, nos llamaron del hospital. Yo no pude dormir toda la noche. ¿Por qué no pude dormir? Porque la gente estaba llame y llame y llame y llame y llame. No me dejaron dormir en toda la noche. Fue la peor noche de mi vida. Y yo entiendo que era gente que quería a mi papá, pero era el momento de respetar el hecho de que yo tenía que dormir, porque yo acababa de perder a mi papá. ¿Sí? Ya sea que nosotros tenemos proceso de duelo o ya sea que nosotros apoyemos a alguien en proceso de duelo, hay que respetar el bienestar de la persona. ¿Qué me tocó hacer a mí? Apagar el celular. Entiendo que otra gente lo quería, pero en este momento yo acababa de salir de COVID, todavía tenía fuertes las consecuencias, necesitaba dormir. Necesitaba estar tranquila. ¿Sí? No vamos a presionar a la gente en dolor, vamos a respetar su dolor, vamos a apoyar, significa quedarme callado y que tú sepas que yo estoy aquí contigo, que tú sepas que yo sepa que si tú extiendes la mano, yo te la voy a recibir. Aunque no me hables, aunque esté yo aquí en la puerta y tú estás haciendo otra cosa, el hecho de no estar solos, de estar en unidad, de saber que tengo a alguien que no me va a juzgar, es una de las cosas más saludables que podemos tener en un proceso de duelo. Bueno, creo que en esto es como lo generalcito y rapidito, ya que hubo complicaciones de tiempo hoy, ¿cierto? Bueno, esto es como la generalidad y la versión hiper rapidísima del tema. No sé si tengan preguntas. Creo que nadie tiene preguntas.